Sí, señores, otro video para el Juntamugre. Y este les aseguro que no tiene desperdicio. Verán cosas muy interesantes que podemos sacar de los encendedores o mecheros. Soy César y espero que estén a gusto en mi canal. Vamos al video. Voy a desarmar un encendedor típico, no de los electrónicos, y vamos a ver qué podemos hacer con él. Bueno, sacamos la lata de protección y vemos la ruedita, la boquilla por donde sale el gas. Vamos a quitar la ruedita, ojo porque abajo está el ferrocerio, la piedrita que hace saltar chispa y cuando sacamos la ruedita vuela la merdis. Bueno, debajo de la piedrita voladora hay un resorte, sacamos eso y ahora quitamos la palanca que abre la válvula del gas, la que tiene la boquilla. Bueno, el encendedor debe estar vacío. En caso de que no lo estuviera, si tiene una válvula de recarga, podemos presionar hasta que se vaya todo el gas. Si no lo tiene, lo podemos hacer igual levantando la boquilla. Bien, ahora vamos a desenroscar esto y acá tenemos el sistema de válvula de cierre y el pico. Fíjense que trae un O-ring miniatura, ¿no? Bien. ¿Qué más hay? Tenemos otro resorte, este palito de esponja, un bujecito de aluminio. Bueno, estas son todas las piezas y vamos a empezar por fabricar un mechero de Bunsen usando la boquilla del encendedor. Para esto nos vamos a conseguir un tornillo grueso como este y una tuerca, con tuerca, ¿va? Creo que es de media pulgada. Y lo cortamos dejando más o menos solo 1 centímetro de rosca. Ahora le vamos a hacer unos agujeros, uno en el costado de 6,5 milímetros de diámetro que llegue más o menos hasta la mitad de la cabeza y el otro en el centro de la rosca, pero esta vez lo vamos a hacer de 6 milímetros, que es el diámetro de la válvula y el pico del encendedor. Lo hacemos de una profundidad tal que comunique un agujero con el otro, es decir, que el lateral quede en comunicación con el que está en el centro de la rosca. En el agujero del costado le vamos a soldar un caño de cobre que entre justo. Igual, si no tienen soldadora de bronce, pueden pegarlo con epoxi de 2 componentes. Ahí no se calienta ni nada, así que pueden con tranquilidad ponerle Poxipol. Bueno, ahora desarmamos la boquilla, le vamos a quitar el aluminio donde está el O-ring, con cuidado de no deformarlo. Y sacamos el pico. Como ven, hay otro O-ring más pequeñito y un resorte. Y en el extremo inferior hay un taponcito de goma que cierra el paso del gas. Lo vamos a sacar de modo que el gas pueda pasar libremente y lo armamos todo de nuevo. A esta válvula modificada la vamos a pegar con epoxi en el agujero que hicimos para tal fin en el tornillo, ¿no? En ese que modificamos. Bien, queda así más o menos. En la tuerca que tiene el tornillo vamos a acondicionar un caño de aluminio que entre más o menos justo, más o menos unos 12, 13 centímetros de largo está bien. Debe quedar de forma que la tuerca enrosque más o menos hasta la mitad en el tornillo y la otra mitad quede para agarrar el cañito, como ven ahora, ¿no? También lo pegamos con epoxi a la tuerca. Bueno, nos falta una base para el mechero. Le vamos a sacar hasta el último aliento al frasco de Nutella para usar su tapa. Pueden usar cualquier tapa, ¿no? Esta es medio blanda, ¿eh? Me hubiera gustado alguna tapa un poco más dura, pero bueno, es la que tengo a mano. Bien, ya está casi todo listo. Solo nos faltan 2 perforaciones de 3,5 milímetros en el tubo de aluminio. Una más o menos a unos 5 milímetros de la base, donde está la tuerca, y la otra a 8 milímetros. Así como ven acá, deben pasar de lado a lado las perforaciones en el tubo, ¿no? Son las entradas de aire, porque si ustedes no le hacen esas perforaciones, la llama va a salir muy amarilla.
Con una manguera cristal conectamos a una garrafa de las de tipo de calentador y probamos. Bueno, bastante bien, ¿eh? Me gusta cómo quedó, ¿eh? Para que la base sea un poco más pesada, podemos rellenar la tapa de Nutella con yeso y listo nuestro mechero Bunsen. Fenómeno quedó, ¿eh? Muy bien quedó. Bien, sigamos ahora con el resto de las partes del encendedor. Vamos a dedicarnos ahora a las rueditas. Algunas las podemos usar y a otras no, porque son como una especie de espiral. Esas que son como una especie de espiral como esta, por ejemplo, no nos sirven, porque es como si fuera un resorte. Habría que ver si no se puede enderezar eso y hacer un tipo de sierra, pero creo que no, se va a quebrar. Las que vamos a usar son las que son de una sola pieza, como esta, por ejemplo. Son de un material muy duro, de acero muy duro, y podemos utilizarlas como fresas para el Dremel. Yo hace un tiempo ya hice un video mostrando esto. Lo que tenemos que hacer es a un clavo, lo vamos a desgastar en el extremo en forma de cono, de modo que la ruedita entre y el clavo sobresalga un poquito en el extremo, unos 2 milímetros está bien, y con el martillo bolita remachamos el extremo. Tiene que quedar así como lo ven ahora, queda muy firme. Y listo, tenemos una excelente fresa. Vean, por ejemplo, cómo graba sobre el vidrio. Otra cosa que he visto con las rueditas estas es improvisar un afilador de cuchillos. Se usan dos rueditas, las fijamos con unos clavos a una madera, tocándose una con la otra, así como ven ahora. Y después pasamos el filo del cuchillo entre estas dos rueditas. Bueno, a mí esto no me gusta, la verdad que este sistema de afilado no me gusta. Las rueditas desbastan un montón el material del cuchillo y realmente antes que hacer esto prefiero afilar con cualquier piedra que encuentre por ahí. Bueno, pero igual se los dejo porque también es una posibilidad. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos estos bujes de aluminio, que son los que estaban dentro de ese palito de esponja. Estos pueden usarse como remaches. Vean acá, hice una prueba. Sirve. Son para cosas delicadas, no es para una cosa que vaya a hacer mucha fuerza. Tiene que ser algo delicadito. Yo acá puse dos chapas groseras y bueno, pero queda, se pueden usar para eso. ¿Qué más hay? Bueno, está la piedra de ferrocerio, que es la piedrita que hace la chispa. Esta piedra, aunque el encendedor ya no tenga gas, aún genera chispas. Hay un modo bastante simple de hacer fuego usando un encendedor que ya no tenga gas. Se hace de la siguiente forma. Con un trozo de papel higiénico, por ejemplo, lo vamos a frotar bien para dejarlo así como bien arrugadito, medio así como peludito. Y ahora vamos a girar sobre este papel la ruedita del encendedor, pero sin hacer la chispa. Es decir, lo que vamos a hacer es ir lento descargando virutas del ferrocerio sobre el papel. Así como ven acá, ¿eh? Tiene que quedar una buena cantidad. Una vez que tenemos bastante viruta, sí le damos el chispazo y no encendió, qué porquería. Bueno, hay que seguir, insistir. Ahí arrancó, ¿ven? El fuego se hizo. Requiere un poco de práctica esto. Tuve como 3 o 4 días practicando la huevada esta. Bueno, otra cosa interesante que pueden hacer es calentar el ferrocerio al rojo y tirarlo contra el suelo. Y ahí tenemos fuegos artificiales. Tengan ojo con esto porque pueden quemarse, ¿eh? Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos el envase. Si lo cortamos con la sierra
Podemos utilizarlo como mango de algún cuchillito chico o herramienta. En el medio, fíjense que está dividido por un tabique. Bien, bueno, es todo, es todo. Qué buen reciclado este. Me gustó mucho hacerlo, me gustó cómo quedó el mechero Bunsen. Y bueno, si a ustedes les ha convencido, si les gustó, les sirvió, poner el like y suscríbanse para no perderse más videos como este. Generalmente los subo los días viernes de cada semana. También piquen la campanita para recibir las notificaciones. Ojo que YouTube ha desconectado las notificaciones de muchísima gente. Ya me lo han hecho saber varios que estaban notificados, que tenían la campanita activada y sin embargo las notificaciones no les llegan. Así que vuelvan a ver y fíjense si la campanita está activada porque ha pasado eso a partir de diciembre. Si quieren, además pueden colaborar con el canal picando el botón unirse y en ese caso los voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde les voy a dar una atención más personalizada y a diario. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir para qué era esta maquinita. Ni uno la pegó, ni cerca estuvieron. Se trata de una máquina para hacer engranajes de relojes o repararlos. Estaba difícil, la verdad, la trivia esta. Bueno, así que como la trivia quedó vacante, voy a nombrar a los primeros en comentar. Del grupo Premium, Nahuel Bustamante Murúa y en la publicación Basura Eterna, que es continuo ganador del primer comentario. No sé cómo hace Basura Eterna vos para saber exactamente cuándo publico, porque se supone que las notificaciones llegan más o menos juntas a todos los usuarios, ¿no? Bueno, excelente, te felicito. A los dos les mando un muy afectuoso saludo y mil gracias por estar ahí. Hoy la trivia es de un amigazo y colaborador del canal, un juntamugre diplomado de Entre Ríos, Ricardo de la Calle. Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a ver cómo les va con tu trivia. Si ustedes tienen objetos extraños que puedan servir para esta sección, pueden enviarme fotos o videos al correo canal espaciodecesar@gmail. Deben ser fotos sacadas por ustedes, no vale sacar de internet. Y también les estaré muy agradecido si colaboran con el subtitulado y las traducciones. Gracias por ver el video, aguante el juntamugre y hasta la semana que viene, Dios mediante.